Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con el reto Matemagia que plantea Quantum Fracture en su vídeo, que lo tendréis abajo en la descripción, así que os recomiendo que echéis un ojo, junto con el resto de trucos resueltos de este reto que hemos ido resolviendo en este canal. Hoy vamos con el truco número 6 y es un reto un tanto complejo, nunca mejor dicho, porque tratamos con números complejos, y no solo con números complejos, sino con logaritmos de números complejos, que es aún más complicado. Así que vamos a ver qué hace Quantum Fracture, vamos a explicar un poco nuestras impresiones y vamos a realizar los cálculos con otro tipo de procedimientos y paso por paso. Y una vez hecho esto, pues explicaré cómo y dónde existe el error de Quantum Fracture. No solo eso, sino que encima esto nos servirá para repasar números complejos y para ir entendiendo un poco cómo funcionan los números complejos. Así que vamos allá. Quantum Fracture empieza con esta expresión empieza con una igualdad, logaritmo neperiano de menos i al cuadrado es igual a logaritmo neperiano de menos i al cuadrado, y la desarrolla de dos maneras distintas. En el lado izquierdo pone que el logaritmo neperiano de menos i al cuadrado es el logaritmo neperiano de menos 1, y esto es correcto porque i es raíz de menos 1, así que lo elevamos al cuadrado y queda menos 1. Y ya sabemos que el logaritmo neperiano de un número complejo con módulo 1 es igual a su argumento por i, es decir, que aquí le acaba quedando pi por i. De la misma manera, en el lado derecho, por las propiedades de los logaritmos, sabe que el exponente de un número que está dentro del logaritmo lo saca fuera y multiplica, quedando 2 por logaritmo neperiano de menos i. Esto es lo mismo, menos i tiene un argumento de menos pi medios, así que 2 por menos pi medios le queda menos pi. Pi y pi se van, de tal manera que queda 1 igual a menos 1, aquí le suma 1, de tal manera que queda 2 igual a 0, y luego lo divide entre 2 y le queda 1 igual a 0. Así que vamos a proceder a desarrollar estas expresiones de otra manera para ver dónde se ha podido equivocar Quantum Fracture. Primero vamos a partir de que el logaritmo neperiano de un número complejo es igual al logaritmo neperiano del módulo de ese número complejo, más i por el argumento del número complejo, que es el ángulo que tiene, más 2πn, siendo n un número entero, con n infinito, puede ser el n que sea, 0, 1, 2, 3, 4, 49 o 53.587. Entonces, vamos a empezar. Eso va a ser importante de cara al futuro, lo de las vueltas que pueda dar en el plano complejo un número. Así que, logaritmo neperiano de menos i al cuadrado. Vamos a empezar por aquí. Que Quantum Fracture, en el lado izquierdo, como podéis ver aquí, pone que es el logaritmo neperiano de menos 1. Vamos a establecer que menos 1 es un número complejo y lo vamos a expresar de forma compleja. Entonces, vamos a decir que menos 1 es el número complejo W. Parte entera, menos 1, evidentemente. Parte imaginaria, 0. Así que 0i. Este es el número complejo que tenemos ahora. Así que procedemos con el desarrollo. Pero antes de proceder con el desarrollo, vamos a ver cuál es el argumento de este número complejo. Argumento del número complejo. El ángulo que tiene el número complejo. Recordemos, eje de las x, números reales. Ejes de las y, números imaginarios. ¿Qué tenemos aquí? Menos 1 más 0i. Menos 1 en el eje de las x, que es el número reales. Aquí, menos 1. Vamos a dibujarlo mejor, porque si no, esto es un poco desastre. Menos 1, aquí. ¿Qué ángulo tiene el menos 1? Bueno, el ángulo que tiene el menos 1, evidentemente, es este de aquí. ¿Y este qué ángulo es? Pi. El ángulo pi. Y me preguntaréis, oye, ¿y por qué es el ángulo pi y no es el ángulo este de aquí, que es menos pi? Pues porque en los números complejos recordad que están en el intervalo entre menos pi y pi. Con menos pi no incluido, pero con pi sí incluido. Por tanto, el ángulo menos pi no nos valdría. Y nos quedamos única y exclusivamente con el ángulo pi. Así que ya tenemos el argumento de este número complejo. Procedamos a desarrollarlo. Primero, logaritmo neperiano del número complejo que es menos 1. Vale, entonces, ¿cuál es la expresión? La expresión es la siguiente, logaritmo neperiano del módulo más i por el argumento, ya sabemos, la hemos comentado antes. ¿Cuál es el módulo de nuestro número complejo W? Que en este caso es menos 1. Pues el número complejo, o sea, el módulo de nuestro número complejo es menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, todo ello raíz, pues queda 1. Total, que aquí tenemos logaritmo neperiano de 1. Más i por el argumento de nuestro número complejo, ya lo hemos visto, es el ángulo pi, más 2πn, que en el vídeo Quantum Fracture supone que n es igual a 0. Supone que n es igual a 0. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos es en la rama principal del logaritmo. Recordad que
que los números complejos tienen argumentos y tienen el argumento principal y tienen argumentos infinitos según las vueltas que des en el plano complejo. Pues aquí lo que tenemos es n igual a 0, que significa que estamos en la rama principal del logaritmo. Es decir, aquí anulamos esto y nos quedamos en la rama principal. Luego veremos que no solo tiene por qué ser n igual a 0. Hay infinitos valores, infinitos enteros para apuntar aquí. Y eso va a ser lo que nos dé la solución al problema, básicamente. Entonces, desarrollamos un poco más. Logaritmo neperiano de 1, 0, más i por pi. Porque aquí hemos dicho que 2πn, n es 0, así que no lo contamos. I por pi. Vale, hasta aquí todo correcto. Seguimos. Siguiente expresión, expresión de la derecha. Logaritmo neperiano de menos i al cuadrado. ¿Qué es logaritmo neperiano? Bueno, 2 por logaritmo neperiano de menos i. ¿Cuál es nuestro número complejo ahora? Menos i. Parte real, 0. Parte imaginaria, menos 1 por i. Lo pongo así para que quede claro. Argumento de este número complejo, pues lo veámoslo. Tenemos aquí nuestro plano complejo, x, y 0 en el eje real, nada. Menos 1 en el eje imaginario, menos 1 aquí. Ángulo que tenemos aquí, menos pi medios. Y menos pi medios efectivamente se encuentra en el intervalo menos pi a pi. Por tanto, pasemos a desarrollarlo. Módulo de nuestro número complejo, pues 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, 1, raíz de 1, 1. Logaritmo neperiano de 1. Más i por argumento menos pi medios. Y suponemos, o supone quantum fracture, una n igual a 0, como antes. Aquí quiero... disculpad, aquí quiero recordar que aquí estamos multiplicando por 2. Por tanto, toda esta expresión se nos multiplica por 2. Que no se nos olvide. Y con n igual a 0, como hemos visto antes. Con n igual a 0. Entonces, procedemos a desarrollar esto. Logaritmo neperiano de 1, 0. Más i por menos pi medios, es decir, menos pi medios de i. 2πn, como n es 0, pues da igual, por 2. Es decir, que aquí nos acaba quedando menos pi. Menos pi. Que efectivamente es lo mismo que le da quantum fracture. Entonces, hemos desarrollado esto. ¿Dónde podéis sospechar que está el error? Bueno, el error está principalmente aquí, en las n's, en las ramas del logaritmo. ¿Por qué está en las n's, en las ramas del logaritmo? Vamos a proceder a hacer una explicación a continuación. La explicación es la siguiente. Tenemos aquí nuestro plano complejo, ¿vale? Nuestro plano complejo en el que recordemos que en las x están las reales, los números reales, y en el eje de las y están los números imaginarios. Y no solo eso, sino que tenemos aquí lo que denominamos ramas del logaritmo, que tienen una frecuencia de 2pi, cada una de estas ramas. Donde, pues aquí podemos encontrar pues nuestro i igual a 0, aquí i igual a 0 más 2pi, aquí i igual a 0 más 4pi, y aquí i igual a 0 menos 2pi. Entonces, quiero recordar que en los números complejos hay muchísimas discrepancias, muchísimos problemas a la hora de calcularlo, porque tenemos un número complejo aquí que cuyo argumento es este. Es un ángulo phi. Si calculamos ahora el logaritmo neperiano de este número complejo phi, obtendríamos pues un valor que podría estar, por ejemplo, pues yo qué sé, pues aquí mismo, por poner un sitio, ahí, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que el logaritmo es una función multievaluada, es decir, que por cada número complejo que calculemos su logaritmo, obtenemos infinitos valores de números complejos. ¿Esto qué significa? Y esto viene a raíz de esta expresión que tenemos aquí, este más 2πn, siendo n las ramas del logaritmo. ¿Esto qué significa? Que si ahora estamos en lo que nosotros denominamos rama principal del logaritmo, que es la n igual a 0, que es la principal, porque es la circunferencia en el plano complejo, si ahora le sumamos un 2pi, lo que hacemos es completar esto y volver al mismo ángulo, pero con una suma de 2pi.
Es decir, ahora hemos pasado a la rama n igual a 1. ¿Esto qué significaría? Que aunque parezca que tenemos el mismo valor, este valor que estaba en el n igual a 0, este valor de nuestro número complejo, ahora, su logaritmo tiene un valor, pero en n igual a 1. En n igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto quiere decir que nos estamos equivocando? No, esto quiere decir que el logaritmo neperiano de un número complejo, el logaritmo de un número complejo tiene infinitos resultados. Porque ahora también podemos llegar y decir, bueno, pues tenemos un ángulo phi más 2πn. O sea, más 2pi. Perdonad, porque tiene siempre una frecuencia de 2pi. Vale, pues ahora vamos a meterle otro 2pi. Cogemos, damos otra vuelta completa y le enchufamos otro 2pi. De tal manera que ahora el ángulo quedaría phi más 4pi. Y nos queda el ángulo, que es el mismo phi, pero con un número de vueltas determinado, según sea el n. Entonces ahora lo que tendríamos es una rama del logaritmo n igual a 2, porque hemos dado dos vueltas, y un valor distinto del logaritmo, un valor que estaría ahí, un valor distinto de nuestro logaritmo. Vale, como sabemos esto, ahora que sabemos esto de modo gráfico, más o menos, que expresa un poco de modo gráfico cómo puede funcionar eso, vamos a verlo de una manera, pues, matemática. ¿Cuál es la manera de verlo matemáticamente? Pues bien, tenemos que el logaritmo neperiano de menos 1, efectivamente, nos ha quedado un valor de 0 más pi. Pero, quiero recordar que en n igual a 0, en la rama principal del logaritmo, es decir, en el intervalo que teníamos de menos pi a pi. Pero ¿qué ocurre si ahora pasamos de n igual a 0 a la segunda rama del logaritmo? Es decir, a n igual a 1, por ejemplo. Pues pasa que, volvemos a nuestra expresión del logaritmo neperiano de menos 1, pasa que tenemos aquí en vez de un 0, un 1. Por tanto tendríamos pi más 2pi, es decir, 3pi. Y ahora el resultado de nuestro logaritmo neperiano de menos 1 ya no sería 0 más pi, sino que sería 0 más 3pi. Esto está mal, ¿significa que el logaritmo neperiano de menos 1 no se puede hacer porque nos ha dado dos valores distintos? No, significa que el logaritmo neperiano de menos 1 y el logaritmo neperiano de cualquier número complejo tiene infinitos valores. Infinitos valores. Tiene el valor 0 más pi en la rama principal, en n igual a 0. Tiene el valor 0 más 3pi en la segunda rama, en n igual a 1. Que esta rama ya no tendría el intervalo de menos pi a pi, sino que tendría un intervalo de pi a 3pi, porque recordad que el intervalo siempre tiene un tamaño de 2pi, de menos pi a pi hay 2pi, de pi a 3pi hay 2pi, y obtendríamos, así como tenemos cuando n es igual a 0 y cuando n es igual a 1, obtenemos un valor cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3, cuando n es igual a 47.831. Entonces, una vez visto esto, vamos a ver qué ocurre con el otro logaritmo, porque tenemos el logaritmo, bueno, el 2 por el logaritmo de menos i. Que este logaritmo nos daba un valor de 0 menos pi. ¿Pero dónde? En la rama n igual a 0. Entonces ahora la pregunta que nos surge a todos es: ¿existe algún valor de n para el cual esta expresión de 2 por el logaritmo neperiano de menos i nos dé el valor de pi para que esta igualdad sea cierta de verdad y no sea a priori falsa? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Este valor, esta expresión de 2pi, o sea, de 2 por el logaritmo neperiano de menos i, es esta expresión que tenemos aquí. Es esta expresión que tenemos aquí. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es estos corchetes de aquí dentro, porque estos corchetes nos interesa que nos dé pi medios de i, para que luego al multiplicarlo por 2 nos quede pi por i y nos quede el mismo valor que en el logaritmo neperiano de menos 1. Entonces, desarrollemos. Vamos a cambiar de color y vamos a desarrollar. Nos interesa que menos pi medios más 2πn, todo esto por i, nos quede un valor de pi medios de i, para que luego, efectivamente, cuando lo multipliquemos por 2 nos quede pi y nos quede el mismo valor. Así que, ¿cuál sería el valor de n que nos da este valor de aquí? Bueno, pues vamos a pasar al desarrollo. I por i lo quitamos fuera, no nos interesa, y nos queda 2πn igual a 2pi medios. 2pi, disculpad, sí, 2pi y 2pi se van y nos queda que n es igual a 1 medio. Pero recordad lo que hemos dicho antes, n solo puede tener valores enteros. ¿Eso qué significa? Eso qué significa que esta expresión que tenemos aquí
esta expresión que tenemos aquí, no tiene un valor de n para el cual su resultado sea 0 más pi i. Por tanto, nunca el resultado de 2 logaritmo de menos i va a tener un valor de n para el cual sea igual a pi. ¿Esto quiere decir que 2 por el logaritmo neperiano de menos i nunca va a ser igual al logaritmo neperiano de menos 1? No, puede haber algún valor de n, alguna rama del logaritmo, ya sea n igual a 0, n igual a 1, n igual a 49, n igual a 53, que de verdad esos dos valores coincidan. Pero lo que está claro es que en n igual a 0, que es la rama principal, los valores no coinciden porque el logaritmo neperiano de menos 1 es 0 más pi y 2 por logaritmo neperiano de menos i es 0 menos pi. Y lo que está claro es que no hay ningún valor de n para 2 por logaritmo neperiano de menos i que nos dé el mismo valor de 0 más pi. No hay ninguna rama del logaritmo que nos acabe dando ese valor. Así que, ¿cuál es el error principal de Quantum Fracture? El error principal de Quantum Fracture está en empezar con los dos logaritmos de un número complejo y luego suponer que esos dos valores siguen siendo ciertos. Suponer que el logaritmo neperiano de menos 1 es igual a 2 por el logaritmo neperiano de menos i, cuando eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el logaritmo neperiano de menos 1, como es el logaritmo neperiano de un número complejo, tiene infinitos resultados, y el 2 por el logaritmo neperiano de menos i tiene infinitos resultados. Entonces, él para empezar parte de la rama principal del logaritmo, cuando n es igual a 0, y ahí efectivamente no da el mismo resultado. Y luego, quién sabe si en alguna rama del logaritmo tendrán el mismo resultado. Es evidente, parece ser que sí, pero ¿en qué rama del logaritmo? No sabemos. Así que recordad, cuando estéis haciendo números complejos en general, ya no solo logaritmos, tener muy en cuenta que no se comportan como los números reales. Son números complejos, nunca mejor dicho. Y Quantum Fracture aquí peca de precisamente eso, de suponer que estas dos igualdades son ciertas, que el logaritmo neperiano de un número complejo tiene un solo valor cuando es una función multivaluada, es decir, tiene infinitos valores, y además de suponer que estamos en la rama principal y él supone que n igual a 0 y n igual a 0 nos da el mismo valor cuando no nos da el mismo valor. Así que espero que os haya sido muy útil este vídeo, espero que os haya servido. Recordad que tenéis los demás vídeos de los demás trucos resueltos, aunque alguno nos quede por resolver, que lo resolveremos próximamente. Muchas gracias a Quantum Fracture por la increíble labor que hace para la divulgación de la física. Próximamente seguiremos como he comentado, con física cuántica. Haremos ejercicios de variable compleja que parece que nos va a ayudar o nos puede gustar. Y nada, seguimos con la física.